Orgullo y prejuicio. Jane Austen. Primera parte, capítulo 4. Cuando Jane y Elizabeth se quedaron solas, la mayor, que antes había alabado al señor Bingley discretamente, confesó que lo admiraba mucho. Es tal como deberían ser todos los jóvenes, dijo, juicioso, alegre y vivaz. Tiene los modales más exquisitos que he visto en mi vida. Es tan natural y tan sumamente bien educado. Y bien parecido además, respondió Elizabeth, que es como deberían serlo todos, si pudieran. Casi podríamos decir que es perfecto. Me halagó mucho que me sacara a bailar 2 veces. No me esperaba un cumplido tan grande. Ah, ¿no? Pues yo sí. Ahí tienes una gran diferencia entre nosotras. Los cumplidos siempre te pillan por sorpresa. A mí jamás. Nada tan natural como pedirte otro baile. Tuvo que darse cuenta a la fuerza de que eras, con gran diferencia, la más guapa de todo el salón. Por lo tanto, su galantería no tiene mérito. Bueno, lo cierto es que es muy simpático y tienes mi permiso para que te guste. Te han gustado muchos bastante más lerdos. Ay, Lizzie, mujer. Bueno, es que a ti siempre te gusta todo el mundo en general. Nunca les ves faltas a nadie. Todo el mundo te parece bueno y simpático. No te he oído hablar mal de ningún ser humano en toda mi vida. Prefiero no precipitarme en censurar a nadie, pero siempre digo lo que pienso. Lo sé. Eso es precisamente lo más raro, estar tan sinceramente ciega a los caprichos y a las tonterías ajenas con lo sensata que eres. Cualquiera es capaz de fingir candidez, se ve a diario por todas partes, pero ser candorosa sin hacer ostentación y sin segundas intenciones, fijarse solo en lo bueno de cada uno y hacerlo mejor todavía, sin decir nada de lo malo, eso solo lo haces tú. ¿También te gustan las hermanas de ese hombre? Su actitud no es como la de él. Desde luego que no, solo al principio. Son muy agradables cuando hablas con ellas. La señorita Bingley va a vivir con su hermano y hacerse cargo de la casa. O mucho me equivoco, o creo que será una vecina encantadora. Elizabeth la escuchaba en silencio, pero no estaba convencida. En la fiesta no se las veía dispuestas a complacer a nadie en general, y como era más perspicaz que su hermana y tenía un temperamento menos dócil y una capacidad de juicio objetiva, no estaba dispuesta a darle su aprobación. En realidad eran unas damas muy refinadas, no les faltaba el buen humor cuando les convenía ni la facilidad para ser agradables cuando querían, pero eran orgullosas y taimadas, además de bellas. Se habían educado en uno de los internados privados más importantes de Londres. Su fortuna ascendía a 20.000 libras. Estaban acostumbradas a gastar más de lo recomendable y a la compañía de personas de clase alta. Y, por lo tanto, tenían todo el derecho a pensar muy bien de sí mismas y mal de los demás. Pertenecían a una familia respetable del norte de Inglaterra, circunstancia que llevaban impresa en la memoria más profundamente que el hecho de que la fortuna de su hermano, así como la suya propia, provenía del comercio. El señor Bingley había heredado casi 100.000 libras en propiedades de su padre, que se había propuesto adquirir tierras, pero no había vivido lo suficiente para haber cumplido su deseo. El señor Bingley se había hecho el mismo propósito y a veces elegía un condado, pero en esos momentos disponía de una buena casa con derechos de casa y sus íntimos, que conocían su temperamento acomodaticio. Suponían que tal vez preferiría quedarse para siempre en Netherfield y que se ocupara de comprar tierras la siguiente generación. Sus hermanas deseaban por encima de todo que adquiriera tierras en propiedad, pero, aunque en esos momentos era solamente arrendatario, la señorita Bingley estaba más que dispuesta a presidir su mesa, y la señora Hurst, que se había casado con un hombre de mayor posición social que fortuna, no lo estaba menos a considerar la casa de su hermano en la suya propia si le convenía. No hacía ni 2 años que el señor Bingley había alcanzado la mayoría de edad cuando le tentó una recomendación casual de que le echara un vistazo a Netherfield House, y se lo echó más de media hora, por fuera y por dentro. La situación y las habitaciones principales merecían su aprobación, así como las ventajas que el propietario le puso de relieve, y la arrendó inmediatamente. Al señor Bingley y a Darcy los unía una estrecha amistad, a pesar del carácter tan opuesto que tenían. A Darcy le ganaban la naturalidad de Bingley, la franqueza y la ductilidad de carácter, aunque era todo lo contrario de sí mismo y a pesar de estar muy satisfecho de su propia forma de ser. Bingley confiaba plenamente en la fortaleza de la estima que Darcy le profesaba y sus opiniones le merecían la más alta consideración. Darcy tenía una capacidad de comprensión superior. Bingley tampoco se quedaba corto, ni mucho menos, pero Darcy era más inteligente. Era arrogante, reservado y exigente, y sus modales, a pesar de la buena educación, no resultaban atractivos. En ese aspecto su amigo lo aventajaba en gran medida. Bingley sabía ganarse las simpatías de todos allá donde fuera, mientras que Darcy ofendía de continuo.
La forma en que hablaron de él en el baile de Merrington ilustraba muy bien esta diferencia. Bingley no había conocido personas tan simpáticas ni chicas tan bonitas en su vida. Todo el mundo lo había tratado con la mayor amabilidad y consideración, sin formalidades ni rigidez, y enseguida tuvo la sensación de conocer a todos. En cuanto a la señorita Bennet, no podía imaginarse un ángel más bello. Darcy, por lo contrario, había visto una serie de personas sin apenas rastro de belleza ni clase. No había conocido una sola persona que le interesara lo más mínimo, y nadie le había prodigado atención ni satisfacción de ninguna clase. Reconoció que la señorita Bennet era bien parecida, pero sonreía en exceso. La señora Hurst y su hermana estaban de acuerdo con Darcy, pero de todos modos admiraban a la señorita Bennet, les gustaba, y llegaron a decir que era una joven muy dulce y que no se opondrían a conocerla mejor. Así pues, proclamaron que la señorita Bennet era una joven muy dulce y su hermano se creyó, por tanto, con derecho a pensar en ella lo que quisiera. Capítulo 5. A un breve paseo de Longbourn vivía una familia con la que los Bennet guardaban una estrecha amistad. En el pasado, Sir William Lucas se había dedicado al comercio en Merrington y había amasado una fortuna considerable, además de alcanzar el honor de ser nombrado caballero por orden del rey cuando ejercía de alcalde de la población. Tal vez la distinción le hizo un efecto excesivo. Aborreció sus negocios y la casa en la que vivía en la pequeña población con comercio. Dejó ambas cosas y se trasladó con la familia a una mansión situada más o menos a una milla de Merrington. A partir de entonces pasó a llamarse Lucas Lodge. Allí podía complacerse en su propia importancia y sin las ataduras de los negocios, ocuparse únicamente de ser cortés con todo el mundo, pues no se volvió desdeñoso por haber ascendido de categoría social, al contrario, se desvivía en atenciones con todo el mundo, inofensivo, cordial y servicial por naturaleza. El haber sido presentado en la corte de St. James lo hizo sumamente cortés. Lady Lucas era una mujer de muy buen carácter, aunque no demasiado avispada para servir de ejemplo a la señora Bennet. Tenía varios hijos. La mayor, una joven sensata e inteligente de unos 27 años, era la amiga íntima de Elizabeth. Era absolutamente necesario que las señoritas Bennet y las señoritas Lucas se reunieran para hablar del baile, y al día siguiente de la fiesta, estas últimas acudieron a Longbourn para charlar y escuchar. Empezaste la velada muy bien, Charlotte, dijo la señora Bennet a la señorita Lucas con un generoso comedimiento cortés. Fuiste la primera que eligió el señor Bingley. Sí, pero al parecer le gustó más la segunda. Ah, te refieres a Jane, supongo, porque bailó 2 veces con ella. La verdad es que dio la impresión de que la admiraba, y desde luego, así lo creo yo. Algo oí decir, aunque no sé qué fue exactamente. Algo sobre el señor Robinson. Quizás se refiera usted a la conversación que oí por casualidad entre él y el señor Robinson. No le conté que el señor Robinson le preguntó si le gustaban nuestras fiestas de Merrington y si no le parecía que había muchas mujeres bonitas en el salón y que cuál le parecía la más hermosa. Él respondió inmediatamente a la última pregunta diciendo que sin la menor duda la mayor de las señoritas Bennet y que no podía haber división de opiniones al respecto. ¿Quién lo iba a decir? ¿Qué forma tan contundente de expresarse? Tal vez, pero bueno, puede que al final no signifique nada. Lo que oí yo fue más halagador de lo que oíste tú, Elisa, dijo Charlotte. Lo que dijo el señor Darcy no vale tanto la pena como lo que dijo su amigo, ¿verdad? Pobre Elisa, decir simplemente que eras pasable. Te ruego que no le metas a Alicia en la cabeza la idea de ofenderse por eso. Es un hombre tan desagradable que sería una desgracia que se fijara en ella. Anoche la señora Long me contó que había estado sentado a su lado casi media hora y que no había despegado los labios ni una sola vez. ¿Estás segura, madre? ¿No se trata de un pequeño error?, dijo Jane. Juraría que vi al señor Darcy hablando con ella. Sí, porque al final ella le preguntó si le gustaba Netherfield y no tuvo más remedio que responder, pero me dijo que parecía haberse enfadado mucho por haberle dirigido la palabra. La señorita Bingley me dijo, añadió Jane, que nunca habla mucho, excepto con sus amigos más íntimos, y que con ellos es extremadamente agradable. No me creo una palabra, querida. Si fuera tan agradable, habría hablado con la señora Long. Pero me lo imagino, todo el mundo dice que lo consume el orgullo, y diría que oyó comentar que la señora Long no tiene carruaje propio y que había ido al baile en uno de alquiler. Me da igual que no hablara con la señora Long, dijo la señorita Lucas, pero me habría gustado que bailara con Elisa. Para otra vez, Lizzie, dijo su madre. Yo en tu lugar no bailaría con él. Creo, madre, que puedo prometer sin equivocarme que jamás bailaré con él. Su orgullo no me ofende, dijo la señorita Lucas, porque está justificado. Es normal que un joven tan refinado, con familia, fortuna y todo a su favor, se considere por encima de los demás. Tiene derecho a ser orgulloso, si se me permite decirlo.
Muy cierto, replicó Elizabeth, y podría perdonarle su orgullo si no hubiera herido el mío. Creo que el orgullo, observó Mary, que presumía de la solvencia de sus reflexiones, es una debilidad muy común. Según mis diversas lecturas, estoy convencida de que en verdad es muy común, de que la naturaleza humana se inclina en particular a ese sentir, y de que muy pocos de nosotros no cultivamos una sensación de autocomplacencia por alguna cualidad propia, ya sea real o imaginaria. La vanidad y el orgullo son dos cosas distintas, aunque a veces se utilicen como sinónimos. Se puede ser orgulloso sin ser vanidoso. El orgullo consiste sobre todo en la opinión que tenemos de nosotros mismos, mientras que la vanidad se refiere a lo que nos gustaría que pensaran de nosotros. Si yo fuera tan rico como el señor Darcy, exclamó el joven Lucas, que había acudido con sus hermanas, me daría igual ser orgulloso. Tendría una jauría de perros de caza y bebería una botella de vino al día. Pues beberías mucho más de lo que conviene, sentenció la señora Bennet. Y si yo te viera en esa tesitura, te quitaría la botella sin ningún miramiento. El muchacho replicó que ni se le ocurriera. Ella insistió en lo que haría y la discusión no terminó hasta el final de la visita. Capítulo 6. Las damas de Longworth no tardaron en ir a presentar sus respetos a las de Netherfield, y éstas devolvieron la visita como era de rigor. La señorita Bennet supo ganarse la simpatía de la señora Hurst y la señorita Bingley, con su buen carácter, y aunque la madre les pareció intolerable y con las hermanas pequeñas no merecía la pena hablar, expresaron el deseo de conocer mejor a las dos mayores. A Jane le complació muchísimo esa atención, pero Elizabeth consideró que seguían tratando con arrogancia a todo el mundo, sin exceptuar siquiera a su hermana, y no le gustaron nada, aunque, pensándolo bien, esa buena disposición hacia Jane podía deberse a la influencia de su hermano, que la admiraba sin reparos. Se notaba mucho cada vez que se encontraba. También le parecía evidente que Jane se dejaba llevar por la atracción que había sentido por él desde el primer momento, y se estaba enamorando perdidamente, pero se alegró pensando que el mundo en general no lo descubriría, porque Jane atemperaba sus fuertes sentimientos con una compostura y una constante actitud alegre que la protegían de las sospechas de los entrometidos, y así se lo dijo a su amiga la señorita Lucas. Tal vez prefiera disimular ante los demás en un caso así, replicó Charlotte, pero a veces tanto comedimiento puede ser perjudicial. Si una mujer oculta su afecto del mismo modo a la persona que lo inspira, puede perder la oportunidad de ganársela para siempre, y entonces no le servirá de consuelo que el mundo tampoco lo supiera. En casi todas las relaciones hay mucha gratitud o vanidad, y no es aconsejable dejarlas a su aire a ninguna de las dos. Todos podemos empezar libremente. Es natural sentir una leve preferencia, pero muy pocas personas tienen el valor de enamorarse de verdad si no las alientan de alguna forma. A 9 de cada 10 mujeres les vale la pena mostrar más afecto del que sienten. Es indudable que a Bingley le gusta tu hermana, pero tal vez nunca pase de ahí si no lo anima ella un poco. Lo anima tanto como lo permite su forma de ser. Si yo me doy cuenta de lo que siente por él, muy tonto sería él si no lo viera también. Elisa, ten en cuenta que él no la conoce tanto como tú, pero si una mujer le gusta a un hombre y no está dispuesta a ocultarlo, seguro que él lo descubre. Tal vez si tiene ocasión de verla a menudo, pero aunque Bingley y Jane se vean con frecuencia, nunca pasan horas juntos, y como siempre hay tanta gente alrededor, es imposible que dediquen todo el tiempo a conversar entre ellos. Por lo tanto, Jane tiene que aprovechar al máximo las medias horas que puede disfrutar de su atención. Cuando esté segura de él, tendrá la libertad para enamorarse cuanto quiera. No es mala idea, respondió Elizabeth, si lo único que desea es casarse lo mejor posible. Es lo que haría yo si me propusiera encontrar un marido rico, o cualquier marido. Pero eso no es lo que se propone Jane. No actúa con premeditación. De momento, no puede estar segura de sus propios sentimientos ni de si son razonables. Solo hace 15 días que lo conoce. Bailó 4 piezas con él en Merrington. Lo vio una mañana en su casa y desde entonces han coincidido en 4 cenas. No es suficiente para llegar a entender su carácter. No, tal como lo pintas. Si simplemente hubiera cenado con él, lo habría descubierto si gozaba de buen apetito. Ten en cuenta que han sido 4 veladas juntos y 4 veladas pueden dar mucho de sí. Sí, esas 4 veladas les han dado ocasión de saber que a los dos les gusta más jugar al 21 que al comercio, que no creo que hayan descubierto nada realmente importante el uno del otro. Bien, dijo Charlotte. Le deseo lo mejor de todo corazón, y si se casara con él mañana pensaría que tiene tantas posibilidades de ser feliz como si dedicara un año entero a estudiar su forma de ser.
La felicidad en el matrimonio es puramente una cuestión de suerte. Por mucho que se conozcan a fondo el uno al otro de antemano o por muy parecidos que sean, no tienen la felicidad asegurada, ni mucho menos. Después, las diferencias siempre se multiplican, y con ellos los disgustos, así que más vale conocer lo menos posible los defectos de la persona con la que vas a pasar la vida. Me haces reír, Charlotte, pero eso no tiene sentido, lo sabes muy bien. Tú jamás harías las cosas así. Elizabeth estaba tan pendiente de las atenciones del señor Bingley para con su hermana que no sospechaba ni remotamente que su amigo, el señor Darcy, empezaba a interesarse por ella. Al principio, el señor Darcy se limitó a reconocerle un cierto atractivo. En el baile no le había despertado admiración, y cuando volvieron a verse, la miró con un sentido exclusivamente crítico. Pero tan pronto como se dijo a sí mismo y a sus amigos que ese rostro no tenía ni una sola facción notable, empezó a darse cuenta de que la bella expresión de sus ojos oscuros denotaban una inteligencia muy superior a la común. A este descubrimiento sucedieron otros igualmente mortificantes. Aunque su sentido crítico había detectado más de un defecto de simetría perfecta en su aspecto general, se vio obligado a reconocer que tenía una figura ligera y agradable, y aunque afirmaba que sus modales no eran muy elegantes, se dejó cautivar por su alegría y su espontaneidad. Elizabeth no se había dado cuenta. Para ella era solo el hombre que no había sabido ganarse la simpatía de nadie y que no la había considerado suficientemente bien parecida para bailar con él. Darcy quería conocerla mejor y como primer paso para poder acercarse a ella empezó a escuchar sus conversaciones con otras personas. Esto sí le llamó la atención a la muchacha. Sucedió en la casa de Sir William Lucas en el transcurso de una fiesta multitudinaria. ¿Qué pretende el señor Darcy escuchando mi conversación con el coronel Foster? Le preguntó a Charlotte. A esa pregunta solo puede responderte el señor Darcy. Si vuelve a hacerlo, le daré a entender que le veo las intenciones desde lejos. Tiene una mirada muy crítica, y si no me pongo impertinente yo también, al final me dará miedo. Poco después, cuando Darcy se acercó a las dos amigas, aunque sin intención aparente de entablar conversación, la señorita Lucas desafió a Elizabeth a que hablara del tema con él, y como consecuencia de semejante provocación, ella se volvió hacia él y le dijo: Señor Darcy, ¿no le parece que me he expresado con una elocuencia extraordinaria hace unos momentos cuando he importunado al coronel Foster para que organizara un baile en Merrington? Con mucha energía, desde luego, pero ese tema siempre anima mucho a las damas. Nos juzga usted con una severidad. Ahora nos toca importunarte a ti, dijo la señorita Lucas. Voy a abrir el piano, Elisa, y ya sabes lo que viene a continuación. Eres una amiga muy rara. Siempre quieres que toque y cante delante de cualquiera. Si la vanidad me hubiera llevado a la música, habría sido impagable, pero resulta que prefiero 1000 veces no tener que ponerme delante de las personas acostumbradas a oír a las mejores artistas. Sin embargo, ante la insistencia de la señorita Lucas, añadió: Muy bien, si tiene que ser así, que así sea. Miró gravemente al señor Darcy. Aquí tenemos un dicho muy antiguo y certero, que naturalmente conoce todo el mundo. Guarda el aliento para enfriar las gachas, así que guardaré el mío para cantar. La actuación fue agradable, aunque no puede decirse que fuera magnífica. Después de un par de canciones y antes de poder responder a los ruegos de varios invitados de que cantara un poco más, la sustituyó resueltamente en el piano su hermana Mary, quien por ser la menos agraciada de la familia, se esforzaba mucho en los estudios y en las diversas habilidades y siempre estaba deseosa de lucirse. Mary carecía de aptitudes naturales, así como de gusto, y aunque era aplicada por vanidad, también había adoptado una actitud pedante y engreída que había estropeado un grado más elevado de excelencia del que había alcanzado. Elizabeth, con su naturalidad y su falta de afectación, había complacido al público mucho más a pesar de no tocar ni la mitad de bien, y Mary, al final de un largo concierto, se alegró de recibir alabanzas y gratitud con unos aires escoceses e irlandeses que interpretó a petición de sus hermanas menores, quienes con algunas de las Lucas y 2 o 3 oficiales empezaron a bailar en el fondo del salón. El señor Darcy estaba cerca de ellos, silencioso e indignado por esa forma tan vulgar de pasar la velada que no dejaba lugar a la conversación, y estaba tan concentrado en sus pensamientos que no se percató de la proximidad de Sir William Lucas hasta que empezó a hablar. Qué diversión tan deliciosa para estos jóvenes, señor Darcy. Al fin y al cabo, no hay nada mejor que el baile. En mi opinión, es uno de los principales refinamientos de las sociedades más elegantes. Sin duda, señor, y cuenta con la ventaja de estar en boga también entre las menos elegantes del mundo. Hasta el último salvaje sabe bailar. Su amigo, respondió Sir William, limitándose a sonreír, es un consumado bailarín, y estoy convencido, continuó después de una pausa al ver que Bingley se unía a los danzantes, de que a usted también le gusta este arte, señor Darcy. Creo, señor, que me vio usted bailar en Merrington.
Sí, sin duda, y le aseguro que disfruté del espectáculo. ¿Baila usted a menudo en la corte de St. James? Jamás, señor. ¿No le parece que sería hacerle justicia al lugar? Nunca hago esa justicia en ningún lugar si puedo evitarlo. Deduzco que tiene usted casa en Londres, ¿no es así? El señor Darcy respondió con una inclinación de cabeza. En algún tiempo me rondó la idea de fijar mi residencia en la ciudad, porque me agrada la más alta sociedad, pero no tenía la certeza de que el aire de Londres fuera conveniente para Lady Lucas. Hizo otra pausa esperando alguna respuesta, pero su interlocutor no estaba dispuesto a hablar, y ver a Elizabeth acercándose a ellos en ese momento le inspiró la idea de tener una galantería con ella y la llamó. Mi querida señorita Elisa, ¿cómo es que no baila usted? Señor Darcy, permítame presentarle a esta joven como pareja muy deseable. Tengo la certeza de que no se negará a bailar con semejante belleza. La tomó de la mano y se la habría entregado al señor Darcy, quien a pesar de su gran sorpresa estaba dispuesto a recibirla, pero Elisa retrocedió al instante y desconcertada le dijo a Sir William: Discúlpeme usted, pero no tengo la menor intención de bailar. Le ruego que no suponga que he venido hacia aquí en busca de pareja. El señor Darcy, muy circunspecto, solicitó el honor de tomarla de la mano, pero fue en vano. Elizabeth había tomado una decisión. Tampoco Sir William consiguió convencerla a pesar de sus esfuerzos. Señorita Elisa, baila usted tan maravillosamente que es cruel negarme la alegría de verla, y aunque a este caballero no le gustan estas diversiones en general, no pondrá ninguna objeción. Estoy convencido. A complacernos solo media hora. El señor Darcy es un dechado de amabilidad, dijo Elizabeth sonriendo. En efecto, pero habida cuenta de lo que se le pide, mi querida señorita Elisa, no podemos dudar de su deseo de satisfacernos. Porque ¿quién rechazaría a una pareja como usted? Con una expresión pícara, Elizabeth dio media vuelta. Su resistencia no menoscabó el aprecio del caballero, pero todavía estaba pensando en ella con complacencia cuando se acercó la señorita Bingley. Creo que adivino el motivo de esa ensoñación. Espero que no. Está pensando en lo insoportable que sería pasar muchas noches de esta forma, con estas personas. Y sin duda soy de la misma opinión. No me he aburrido tanto en mi vida. Es todo tan insípido y al mismo tiempo tan ruidoso. Esta gente no es nada, pero se considera lo mejor de lo mejor. Lo que daría por oír sus críticas de todos ellos. Está usted completamente equivocada, se lo aseguro. Pensaba en cosas más agradables. He estado meditando sobre el enorme placer que puede procurar un par de ojos bonitos en un bonito rostro de mujer. Al momento, la señorita Bingley lo miró a la cara y expresó su deseo de conocer la identidad de la dama a la que debían tan inspiradoras reflexiones. El señor Darcy respondió intrépidamente: a la señorita Elizabeth Bennet. A la señorita Elizabeth Bennet, repitió la señorita Bingley. Asombroso. ¿Desde cuándo la aprecia tanto? ¿Y cuándo podré darle la enhorabuena, por favor? Esa es exactamente la pregunta que esperaba que me hiciera. Qué veloz es la imaginación de las mujeres. En un momento salta de la admiración al amor y del amor al matrimonio. Sabía que desearía darme la enhorabuena. Pues, si lo considera usted con tanta seriedad, yo lo doy por hecho. Tendrá una suegra encantadora, no cabe duda, y como es natural, estará siempre con usted en Pemberley. El señor Darcy la escuchó con absoluta indiferencia, mientras ella se divertía hablando en el mismo tono. Ante tanta compostura, la señorita Bingley consideró que podía continuar sin reparos, y se explayó a su gusto.